¿En qué punto nos encontramos actualmente de la IA? Las herramientas que existen hoy en día ya pueden transformar y reinventar cualquier negocio. Cuando lanzamos el máster en inteligencia artificial en colaboración con Microsoft, o sea, cuando entré éramos 6 personas y cuando me fui hace unos meses éramos 60. Esto lo quiero dejar claro para todo el mundo. Se ha abierto una ventana de accesibilidad a la tecnología brutal. Hay una gran erupción de startups tecnológicas que están invirtiendo en crear modelos de inteligencia artificial. La AI Workforce, ¿no? La capa de los agentes de inteligencia artificial que pueden hacer funciones dentro de tu organización prácticamente de forma autónoma con el contexto de tu negocio. Y ha sustituido el equivalente a 700 empleados para el tema de soporte al cliente. Estamos trabajando actualmente en agentes IA, principalmente en el sector lead gen, en aquella primera capa de gestión del lead, no tan solo para automatizar la gestión y ser capaces de gestionar miles de leads al momento, sino para poder tener un lead scoring basado en la conversación previa. Es un sistema multiagente que procesa más de 20.000 noticias al día con 17 agentes, que está a punto de reemplazar todo un equipo de Business Intelligence. Bienvenido a Optimo Talks, un espacio en el que hablamos sobre negocios digitales, tecnología y marketing. En la tertulia de hoy vamos a abordar una tecnología que realmente está transformando y avanzando la transformación digital al siguiente nivel. Se trata de la inteligencia artificial. Y para ello tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, fundador de Genai Sapiens, un consultor especializado en la implementación de la inteligencia artificial generativa. Higini Moré, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que puede salir una charla súper interesante, así que por mí empecemos. Arranquemos entonces. Para ponernos en contexto, cuéntanos quién es Higini Moré y cuál ha sido su trayectoria. Desde el punto de vista profesional, empecé mi carrera en consultoría, que de hecho allí fue donde nos conocimos, en Accenture. Estuvimos en la parte de estrategia y management consulting, sobre todo en proyectos de supply chain, de cadena de suministro. Y luego me surgió la oportunidad de irme a vivir a Perú en Idea Foster, una empresa de innovación, una consultora de innovación. Y allí fui el country manager, monté el equipo, lo desarrollamos y luego ya yo pensando, en mi mente siempre estaba la historia de voy a salir de la universidad, voy a trabajar en una gran empresa, luego en una empresa más pequeña y luego quiero emprender. Esa era la película mental que yo me había puesto. Y me surgió la oportunidad de unirme a Founders, que es una empresa de tech que se ha creado hace no mucho. Cuando entré fue para dirigir el máster de blockchain y negocio y luego ya me quedé como director de operaciones, de metodología educativa y también la parte de innovación. Y allí pasamos muy rápido, o sea, cuando entré éramos 6 personas y cuando me fui hace unos meses éramos 60 prácticamente. ¿Y cómo fue este crecimiento tan rápido en tan poco tiempo? Cuéntanos, pasar de 6 a 60 personas, ¿cómo lo viste? Pues suerte que teníamos también los sistemas que implementamos al inicio para sostener este crecimiento, pero la verdad es que vivirlo desde dentro fue una experiencia brutal, porque nunca había estado o nunca había presenciado ese crecimiento desde dentro de una empresa, sobre todo viendo un equipo que al principio pues todo el mundo hacía de todo y ya ves cómo se van creando los equipos, cada uno tiene sus funciones y se dieron varios factores. Uno de ellos es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando lanzamos el máster en inteligencia artificial en colaboración con Microsoft, que era uno de los players más importantes y lo sigue siendo a día de hoy, allí fue como un boost, por así decirlo, un pelotazo de gente interesada en aprender esta tecnología y nosotros que podíamos dar y abastecer esa demanda que sigue creciendo en el mercado. Entonces, un crecimiento exponencial muy rápido. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en la inteligencia artificial, porque entiendo que fue en ese entorno de Founders. En realidad, en Founders lo que empecé a utilizar es la inteligencia artificial generativa. Y aquí me gustaría hacer este matiz, ¿no? Entre la inteligencia artificial, esto ya viene desde hace años, incluso cuando estábamos en Accenture ya se hablaba de inteligencia artificial, de machine learning y estos conceptos. Y ahora lo que ha nacido o se ha potenciado sobre todo a raíz de sobre todo la herramienta insignia de hoy en día, que es ChatGPT, es la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia? La inteligencia artificial aprende de muchísima información y utiliza esa información para identificar patrones y a partir de allí
ayudarnos a los negocios, a las personas o a ella misma a tomar decisiones en base a esos patrones que ha identificado. La inteligencia artificial generativa es una parte de la inteligencia artificial que además tiene la capacidad de generar nuevo contenido, ya sea contenido escrito, música, vídeo, y ahora estamos yendo hacia una multimodalidad. Habían modelos de inteligencia artificial que se especializaban en la creación de cada uno de estos contenidos y ahora estamos viendo más que un solo modelo ya te puede hacer texto, te puede hacer vídeo, te puede hacer imagen, puede ver lo que está pasando, analizar una imagen, una situación, un vídeo. Así que, respondiendo a tu pregunta, me inicié en la inteligencia artificial generativa en Founders, sobre todo cuando salió el ChatGPT 3.5, como un usuario más. Una cosa que sí que me gustaría comprender es cómo fue este último salto que has hecho, ¿no? Cuéntanos, porque al final, tras ver este crecimiento de Founders, estabas liderando el proyecto y que de repente te planteas a iniciar tu propio proyecto, saltar al vacío y de alguna forma cambiar el rumbo totalmente cuando tenías una muy buena base. Cuéntanos, ¿cómo es ese nuevo proyecto al que estás ligado? Como tú dices, es una decisión que desde fuera quizás no se puede entender, porque saltar de una empresa que va como un cohete creciendo en una posición buena puede interpretarse como que estoy dejando pasar una oportunidad, ¿no? Pero se fueron juntando un cúmulo de situaciones, sobre todo a nivel personal. Yo soy una persona que le gusta mirar muy hacia adentro, sobre todo la etapa en Perú fue un descubrimiento espiritual, si quieres llamarlo así, y yo sentía que no estaba siendo coherente con lo que siempre había querido, que es lo que te había dicho antes, empresa grande, empresa más pequeña y luego emprender por mi cuenta. Sí, y además estaba en una situación donde el entorno y el contexto personal me lo permitían. No tengo ninguna responsabilidad más que la que puedo tener trabajando y ocuparme de mí mismo. Es decir, estaba en un momento perfecto con las condiciones del entorno también perfectas. ¿Por qué? Porque estaba en el meollo del tema de la inteligencia artificial generativa, tenía esa habilidad, tenía el background de consultor, la cabra también tira al monte y yo estaba viendo todo el rato oportunidades de, ostras, con esta herramienta se podría hacer esto, podría ayudar a esta otra empresa con esta otra cosa. Luego con la creación de contenido también. No me gusta crear contenido y una parte fundamental es el investigar. Y mi cabeza estaba dando ideas todo el rato y sentía que no estaba, primero, aprovechando mi tiempo. Era un coste de oportunidad muy grande el estar en Founders y luego que tenía que ser coherente con lo que siempre había querido. Yo antes de seguir avanzando y que nos cuentes más sobre tu proyecto actualmente, me gustaría hacer un punto y aparte y tirar un poco atrás para comentar y hablar sobre la IA y de esta forma sentar una base de referencia, ¿no? Para que estemos todos en la misma página. ¿Te parece? Perfecto. Para entrar en contexto, ¿nos puedes explicar en qué punto nos encontramos actualmente de la IA? Aquí me gustaría utilizar un marco de referencia para que las personas que nos están escuchando puedan ver dónde me encuentro yo, ¿vale? Mi situación es, soy un consultor o he tenido experiencia muchos años en consultoría, ahora he lanzado mi empresa de consultoría y me dedico a ayudar a pymes y empresas pequeñas a implementar la inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? Que desde mi punto de vista, las herramientas que existen hoy en día ya pueden transformar y reinventar cualquier negocio. De hecho, ya ese fue uno de los motivos que me propulsó a salir del cohete que era Founders. Pero hay una cosa más importante, y aquí esto lo quiero dejar claro para todo el mundo. Se ha abierto una ventana de accesibilidad a la tecnología brutal. ¿Y esto qué significa? Que ya no necesitas ser una gran empresa para disponer de esta tecnología que te puede transformar tu modelo de negocio, las operaciones internas. Es decir, una persona única, una solopreneur que se llama, o una company of one, puede multiplicar su impacto utilizando bien estas herramientas. Y ya no solo herramientas, sino, quizás ya hablaremos luego, la capa de la AI Workforce, ¿no? La capa de los agentes de inteligencia artificial que pueden hacer funciones dentro de tu organización prácticamente de forma autónoma con el contexto de tu negocio. Entonces, desde el punto de vista del pequeño empresario y la pequeña empresa, hay una oportunidad enorme. Y yo lo que veo, y es el contexto en el que estamos, es que se está abriendo una brecha. La digital ya estaba, ¿no? Pues una brecha digital propulsada o acentuada por estas nuevas tecnologías
todavía más grande. De hecho, este es uno de los puntos más importantes de la UNESCO que quieren tratar, porque ya es una cuestión incluso de Estado. La gente que no aprenda inteligencia artificial o las empresas que no la usen se van a quedar o se están quedando obsoletas muy rápidamente. Hablemos sobre las herramientas necesarias para un proyecto de implementación de esta tecnología. ¿Cuál es el stack tecnológico mínimo para poder abordar un proyecto de esta índole? Muy buena pregunta, pero creo que hay otra más importante antes. Y es que ¿qué data dispones o qué datos dispones para poder sacarle partido a todo esto? Entonces, otra vez, dos respuestas desde dos perspectivas diferentes. Si nos vamos a la gran corporación, esta sí que tiene que seguir un proceso antes de trabajar toda su información que ha podido generar para que ésta esté al servicio de las herramientas o de las soluciones que se vayan a implementar. No es aquí una cuestión de volumen de datos, sino es una cuestión de la calidad de los datos. Si entran datos malos, los resultados serán malos. Aquí se suelen seguir procesos como el CRISP-DM, creo que era, bueno, IBM lo popularizó, lo inventó desde ya hace bastantes años, que es todo el entendimiento del negocio, qué datos necesito para mis objetivos estratégicos, cómo trabajo toda esa información y cómo luego la preparo, la limpio y la dejo a puntito de caramelo para el modelo para que me dé las respuestas correctas, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Para la parte de las empresas más pequeñas, que quizás no tienen toda esa información o la capacidad de generar tantos datos, volvemos a diferenciar aquí entre lo que es inteligencia artificial o soluciones de inteligencia artificial y soluciones de IA generativa. Si nos centramos en la parte de IA generativa, aquí quizás ya no necesitas tanta información porque son modelos que vienen preentrenados, es decir, ya tienen unos conocimientos que tú los puedes utilizar. Estamos hablando de, y me voy a centrar, repito otra vez, en la parte de las pymes, microempresas, las que yo utilizo para acelerar ese time to value y generar valor en estas empresas más pequeñas. Son herramientas tipo ChatGPT. Si quieres implementar la productividad de tu equipo, dales un asistente de inteligencia artificial y enséñales a usarlo. Esto es el paso número 1 y es es el basic, ¿eh? Es el básico, pero es que la productividad incrementa una barbaridad, no es broma. Y a partir de aquí, yo lo que utilizo es un marco que he definido como marco mapa, que arriba tenemos la dirección estratégica del negocio, abajo tenemos el marcador, como sabemos si vamos ganando o vamos perdiendo, abajo es lo que llamo la tríada de generación de valor, donde tenemos en el centro los problemas, que es lo que creo que cualquier persona, cualquier empresa hace, soluciona problemas con personas a nivel individual, pues solo o en equipo, y luego lo que tenemos en la otra parte, en la tríada de generación de valor, es los proyectos y las tareas o las iniciativas que se llevan a cabo. Entonces pueden ser una persona, un problema y un proyecto o una iniciativa, o ya si lo vamos ampliando a un equipo o a una empresa más grande, pues se genera mucho valor. ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa o las soluciones tecnológicas? Amplifica e incrementa ese impacto. Y abajo tengo lo que llamo el apalancamiento, ¿vale? Entonces, este marco lo utilizo porque cuando de base una empresa no tiene esto claro, no tiene sentido que se esté planteando implementar inteligencia artificial o la última herramienta que ha salido cuando quizás no sabes hacia dónde quieres ir, no tienes los KPIs o aquella medida con la que te mides en tu negocio claro. Es decir, antes de tirarnos a la piscina con la inteligencia artificial o con el uso de nuevas herramientas, hay que tener un poco unos básicos claros. Entonces, a partir de aquí ya sí que podemos identificar los motores de generación de valor más importantes, aquellos 3 o 4 procesos clave en tu negocio que dices, es aquí donde genero valor. Ahora vamos a ver cómo podemos integrar la inteligencia artificial o las diferentes herramientas que existen, si se integran o si hay que reinventarlos porque se pueden hacer de otra forma distinta porque nos habilita a ello. Entonces, la historia para mí es esta, ¿no? Entender lo básico de tu negocio, tenerlo claro, identificar los motores de generación de valor y aquello que es más importante para ti, optimizar y luego meterle allí la inteligencia artificial o las herramientas. A nivel de stack, para hacer como un blueprint muy básico, el que yo estoy implementando es una base de datos vectorial, que aquí podemos utilizar, por ejemplo, Pinecone, donde subes toda la información de la empresa y la puedes ir clasificando con, bueno, aquí es un poco más técnico, los namespaces para que puedan hacer referencia a los agentes a esa información dentro de esa base de datos vectorial. Un asistente, que aquí puedes utilizar directamente ChatGPT, los asistentes de ChatGPT,
Utilizo, por ejemplo, N8N, que es un orquestador de flujos de trabajo con el que puedo crear estos sistemas multiagente. Puedo ejecutar código dentro de los nodos que nos permite N8N. Y este es un setup bastante básico. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya se integra con llamadas a APIs o HTTP request, ¿no? Voy sacando la información de los diferentes sistemas que tengo, los voy añadiendo a veces es necesario un proceso de ETL, ¿no? Que se llama de extraer, transformar y cargar, que me ha pasado. Hay clientes que me han venido con una base de datos que no se podía trabajar, que no se podía trabajar con ella, entonces hay que hacer un proceso de limpieza, homogeneizar todo y a partir de ahí utilizar esa información para dársela a la base de datos vectorial, que esa luego será la fuente de información que usaremos para, por ejemplo, desde hacerle consultas de cómo está mi negocio, qué se ha hecho hoy, qué ha hecho el equipo de marketing, cómo están las ventas, cómo están las métricas de mi página web. Es decir, la interacción con las herramientas que utilizamos en el día a día creo que van a cambiar voy a esa herramienta y miro ese gráfico, lo analizo, lo interpreto, a directamente tengo una interfaz con un asistente personal y le digo, dame las métricas que están más flojas en la web, por ejemplo. O que directamente sea proactivo y te avise y te diga, mira, ojo. Estoy detectando que o predizco. Exactamente. Pero el blueprint básico que yo utilizo en términos de inteligencia artificial generativa y para empezar es eso, el orquestador de flujo de trabajo, un modelo grande de lenguaje que sería, por ejemplo, GPT-4 Mini, que es el que utilizo más para estos sistemas multiagente y que las personas de tu equipo tengan un asistente. Últimamente he estado viendo como hay una gran erupción de startups tecnológicas que están invirtiendo en crear modelos de inteligencia artificial, pero en este caso basados en el modelo de OpenAI. Por otra parte, estoy viendo como OpenAI continuamente está sacando actualizaciones, obviamente pues sacando features cada vez más avanzadas, y me pregunto, ¿no va a llegar un momento en el que el modelo va a comerse las características que ya están ofreciendo todos estos players que están montando soluciones tecnológicas encima o en base a este modelo principal? De hecho, recientemente lo hemos visto con el anuncio de Canva, una nueva funcionalidad de ChatGPT que te trae unas funcionalidades que antes ibas a buscar quizás en otra herramienta y ahora para qué me voy a ir a otra herramienta cuando ya me lo está dando ChatGPT, que es quizás la herramienta que todo el mundo empieza a utilizar cuando se trata de asistentes o interacción con la inteligencia artificial generativa. Es un muy buen punto y aquí el tema es buscar aquellos nichos donde tú puedes aportar un valor diferencial que estas nuevas ampliaciones de funcionalidades que te va a hacer ChatGPT y otras herramientas similares que no puedan alcanzarte porque no tienen tu expertise, la propiedad intelectual de un sector muy en particular, la forma de proceder o de el valor que tú le puedas dar al usuario, que no lo pueda encontrar en otro sitio. Es decir, anicharse muchísimo. Y esto es lo que decíamos antes, todos los modelos, la inteligencia artificial en general es omnipresente, o sea, va a impregnar sí o sí todos los estratos de nuestra sociedad. Entonces, la diferenciación y el know-how de una empresa sobre cómo proceder es ese conocimiento el que tú luego puedes utilizar para diferenciarte de un modelo más genérico. ¿Podrías contarnos algún caso ilustrativo de la implementación de la tecnología en el sector para ver a modo de ejemplo? ¿De algo que he hecho yo o de cosas que se han visto? Me gustaría primero empezar por algún caso relevante de la industria, alguno que la audiencia pueda decir. Algo muy bestia, ¿no? Correcto. Bueno, está el caso de Klarna, que hace no mucho en las noticias vi que había sustituido el equivalente a 700 empleados para el tema de soporte al cliente. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que quizás el tema de atención al cliente es lo que puede ser más sustituible por estas nuevas tecnologías. O está el caso de Amazon, que ahí también ha habido un poco de debate si es cierto o no lo que dijeron, pero que habían refactorizado creo que el 70 y pico % de su código haciendo uso de inteligencia artificial y creo que sin revisión humana, lo que equivalía a no sé cuántos miles de años de trabajo. Aquí los más escépticos decían, bueno, se han tirado aquí un triple, pero son cosas que ya se pueden empezar a hacer y que con la inteligencia artificial nos hubiera costado muchísimo tiempo, ¿no? Estos dos ejemplos creo que lo ejemplifican bastante bien. Has comentado en varias ocasiones el tema de agentes IA. Me gustaría entrar aquí en los procesos de fine-tuning.
Para ponerte en contexto, desde Optimo estamos trabajando actualmente en agentes IA, principalmente en el sector lead gen, en aquella primera capa de gestión del lead, no tan solo para automatizar la gestión y ser capaces de gestionar miles de leads al momento, sino para poder tener un lead scoring basado en la conversación previa que tenemos con el lead y poder enviar esas microconversiones a los principales players de publicidad digital, ya sea Google, Meta o cualquier player principal, para de esta forma entrenar sus algoritmos y mejorar la eficiencia de nuestras campañas publicitarias. En concreto, actualmente nos encontramos en procesos de fine-tuning de nuestros modelos para no tan solo emular el comportamiento humano, sino también para poder transmitirle la esencia de marca que debe utilizar al comunicarse con el lead final. En este sentido, ¿crees que es realmente necesario trabajar con fine-tuning en los modelos o que una arquitectura RAG es más que suficiente? Pues es una pregunta que creo que cualquier empresa que empiece a trabajar con sistemas multiagentes se va a preguntar, porque en general son estas dos acciones: el fine-tuneado del modelo, que es ajustar el modelo a unas especificaciones tuyas de tu conocimiento, o utilizar una arquitectura RAG, que es lo que dices, ¿no?, de Retrieval Augmented Generation, que es una información que tú le pones al sistema para que la pueda consultar y atinar mejor con sus respuestas. Volvamos a dar un paso atrás para entender cuándo es mejor utilizar una, otra, las dos a la vez, si se pueden utilizar también a la vez. Veámoslo. Tenemos el modelo, que es lo que vamos a explotar para nuestro negocio, ¿verdad? Estos modelos preentrenados, como el de GPT-4, el 3.5, el 4 Omni, estos nombres que les dan, ¿no? Estos, en el caso de OpenAI, hay muchísimos más. Estos modelos preentrenados, ¿qué significa? Imaginémonos un cerebro. Un cerebro es este modelo, ¿verdad? Las conexiones neuronales que puede tener un cerebro, trasladadas al modelo de inteligencia artificial, son parámetros, conexiones entre parámetros, entre información. Un modelo no tiene una base de datos. Lo que hace es, para que nos entienda todo el mundo, se ha creado un cerebro que, en base a estas conexiones neuronales y esa experiencia de vida que se le ha podido meter, que proviene de fuentes tipo Wikipedia y todo el Internet, y hay muchas empresas que utilizan datos de clientes para entrenar los modelos, lo que crean es este cerebro, que obviamente no es un cerebro real, pero es un cerebro, para que lo entendamos, con parámetros, con conexiones. Entonces, esto lo ponen al servicio del público. Ese cerebro es estándar. Yo le puedo preguntar cuál es la capital de España y no busca en una base de datos, simplemente lo sabe y me dirá Madrid. ¿Cómo podemos usar ese modelo para que tenga la experiencia de nuestra empresa? Para que sepa cómo hay que contestar, para que sepa cómo hay que escribir, el estilo, los matices que muchas veces te da la experiencia, por ejemplo, en el caso de un médico o de un profesional de cualquier otro sector. Yo aquí lo explico de una forma muy sencilla, pero lo diferencio de esta manera. Cuando tú quieres hacer el fine-tuning del modelo, lo que estás queriendo hacer es trasladar esos matices, esa experiencia, esa forma de hacer que es propia de ti, de tu empresa o de aquello que quieres que el modelo emule. Y lo que estás haciendo es modificar las conexiones neuronales de un cerebro o los parámetros dentro del modelo para que cuando interactúes con ese modelo te conteste de la forma que tú esperarías. Un caso que se suele ver bastante ahora con las imágenes me puedo crear una imagen, yo allí en Roma, como si fuera un gladiador, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, le he dado unas imágenes mías a un modelo que ya estaba preentrenado y él ha cogido, bueno, el proceso es, tomo esas imágenes de referencia y utilizo la cara de esta persona, que en este caso sería pues yo, y modifico las conexiones, los parámetros, para que a partir de ese momento yo tenga ya un modelo entrenado, de modo que cuando yo interactúe con él y le diga créame un futbolista, el futbolista saldrá con mi cara, porque ha sido entrenado de forma que entiende que las personas tienen mi cara. Y me ha pasado que le pido una foto de una mujer en la playa o de un hombre en la playa o de gente de fiesta, y la mujer soy yo en mujer, el hombre pues soy yo, y la gente de fiesta son 20 personas con mi cara. ¿Por qué? Porque el modelo entiende, ha sido entrenado, de que las caras de las personas son mi foto. Pues en el caso de los datos del negocio, lo que tú comentabas de lead generation y del know-how de tu empresa es lo mismo. ¿Cómo se entrena el modelo de fine-tuning? Con todas las respuestas que se han dado anteriormente, con información de guía de estilo, cómo deben proceder.
Toda esta información se utiliza para entrenar el modelo y se customiza para que cuando tú interactúes con este modelo se asemeje lo máximo posible al estilo de Optimo. ¿Qué ocurre? Que esa información también me podrías decir, oye, ¿por qué no la uso en el prompt, esta información, ¿no?, de preguntas y respuestas, que es la forma que tenemos de comunicarnos con el modelo? ¿O por qué no la pongo en la arquitectura RAG? Porque esencialmente es diferente. ¿En qué sentido? En la arquitectura RAG tú lo que le estás dando son una serie de información que puede consultar puntualmente. Esta información podrías decir, ¿qué es un libro? No, un libro perfectamente lo podríamos poner en el modelo de fine-tuning. Es información transaccional, es información que suele ser no estática, que es muy difícil estar todo el rato entrenando el modelo, que las grandes corporaciones lo hacen, ¿no? Pero para que nos entendamos, es información que tú pones disponible para que ese agente que lleva el cerebro entrenado con la información, con los matices, con la experiencia de tu compañía, cuando tenga que interactuar con un cliente, pueda consultar a esa arquitectura RAG o a ese RAG y extraiga lo último que ha hecho ese cliente, la última conversación, la última información relacionada con ese cliente que no necesariamente la tienes que usar para entrenar ese modelo tuyo. Entonces, un agente de inteligencia artificial lo que tiene es, por un lado, el modelo que va a utilizar, que puede ser fine-tuneado o no, y luego qué información le das para que pueda procesar las respuestas de la mejor manera. Y eso normalmente o está en el prompt, si es algo muy básico, o está en la arquitectura RAG, en la base de datos vectorial. Bien, si te parece, ahora podemos pasar a hablar sobre el proyecto GenAI Sapiens. Ahora que tenemos un poco más de contexto sobre la IA, cuéntanos qué es esta empresa que has creado y cuáles los servicios que estáis ofreciendo a día de hoy. GenAI Sapiens Consulting es una consultora que está enfocada en integrar la inteligencia artificial generativa en las pymes, empresas de menos de 50 trabajadores en general, sobre todo para, yo le llamo, reinventar los procesos que tienen y la forma de operar internamente. Es decir, eminentemente me enfoco en la parte operativa. ¿Por qué? Porque antes yo tenía un proyecto personal que se llamaba Digital Sapiens, donde monté un sistema operativo en Notion para gestionar todas las áreas de tu vida. Y esa misma metodología, ese mismo sistema, luego lo implementamos en Founders, que es de donde gestionábamos todo, tareas, proyectos, conocimiento, el proceso de creación de los cursos, todo. Al final es un espacio de trabajo digital. Entonces, a ese conocimiento le he añadido toda la parte de inteligencia artificial generativa, buenas prácticas operativas y la parte del AI Workforce, para que las empresas puedan empezar a tener esa capa de inteligencia artificial o esos trabajadores con inteligencia artificial para potenciar todavía más su impacto. Y en cuanto a la propuesta de valor, al principio lo que planteábamos era un servicio de departamento externo, un DaaS que le puse en la web, un Department as a Service, para que las empresas pudieran tener un equipo, un departamento de inteligencia artificial generativa y automatizaciones en un modelo de suscripción. Al final lo que me he dado cuenta también, eso lo tenemos para algunos clientes, pero hay otros que lo que quieren es algo más transformativo. ¿Por qué? Porque no quieren simplemente implementar una herramienta o lo último que ha salido. Es lo que decíamos antes, hay una parte mucho más estratégica. Entonces lo que tenemos es el programa de transformación de 90 días, GenAIOps, que se centra en identificar, lo que decíamos, ¿no?, los motores de generación de valor, los objetivos de la empresa, poner orden. Sobre todo va orientado a empresas que han crecido mucho y que necesitan un poco de orden interno porque están instaladas en el caos, y que el CEO o los líderes de los equipos dejen de apagar fuegos. Entonces, este proceso de transformación de 90 días pasa por entender las necesidades estratégicas, entender las capacidades del equipo y ver qué podría faltar para que esto pueda funcionar, y luego se implementa un espacio de trabajo digital en Notion con una serie de protocolos a nivel organizativos para que la empresa pueda ejecutar de forma eficiente, apoyándose con una capa de inteligencia artificial generativa con los agentes y con automatizaciones. Y todo esto termina con un proceso de gestión del cambio donde se adopta este nuevo enfoque basado en el autoservicio, basado en un cambio de mindset donde toda la empresa y todos los trabajadores utilizan la IA generativa y donde se alcanza una excelencia operativa o por lo menos unas muy buenas prácticas operativas para que se genere información, se pueda conseguir ese autoservicio, se tenga toda la información en un único sitio, se pueda consultar fácilmente. Y luego el otro programa son 60 días, que es muy similar sin la parte de Notion, sin la parte del espacio de trabajo digital.
simplemente es muy potente, es el cambio de mentalidad y la creación de nuevos proyectos dentro de la empresa co-creados con trabajadores basados en inteligencia artificial generativa. Cuéntanos en este caso un proyecto real que has participado recientemente, del que te sientas orgulloso, para poder, al final cuando hablamos de toda esta tecnología, metodologías, sistemas, procesos, me gusta siempre terminar plasmándolo en un caso real práctico, ¿no? Que igual si hablamos queda como muy abstracto, muy en el plano teórico, que es lo que se ha hecho realmente. Vale, hay varios. Genai Sapiens Consulting se fundó hace unos meses, por lo tanto, en estos meses que he ido de bólido, no sé si se llama así en castellano, pero he ido a tope, algo que te puedo hablar de dos conceptos diferentes, ¿vale? Uno es un sistema multiagente que procesa más de 20.000 noticias al día con 17 agentes, que está a punto de reemplazar todo un equipo de Business Intelligence de un cliente y que se puede escalar hasta donde quieras gastarte en consumo de inteligencia artificial generativa, en la API de ¿Qué hace exactamente? de Tenemos OpenAI. aquí. Lo que hace es procesar más de 200 fuentes de información muy concretas de su nicho. Estamos hablando de blogs, noticias, páginas web o también otras fuentes todo, redes sociales, páginas web, todo lo que pueda ser informativo. Además, es indiferente el idioma de origen. En general, estas páginas suelen ser en chino, en idiomas que igual no consultaríamos o que tardaríamos mucho en revisar esas páginas en particular. Para los modelos grandes de lenguaje no pasa nada. Se procesa toda esta información, miles de noticias al día, en varias rondas, y luego hay una serie de agentes que lo que hacen es, mediante un sistema multicriterio, ir definiendo o filtrando, más bien dicho, todas esas noticias para dejar al final las que merecen la pena, que podrían ser publicadas en la plataforma, y dejar fuera aquellas que no se van a utilizar. ¿Qué comportamiento hay para validar? Es decir, ¿sois capaces de identificar ya no las fake news, sino aquellas publicaciones que puedan ser más marketingianas para promocionar una cierta información que pueda interesar a un organismo u otro? ¿O cómo es este proceso de validación de esta sí, esta no? Pues aquí has dado en un punto súper importante, y es que montar este sistema puede ser relativamente rápido, pero el proceso de afinación, es decir, llegar al 80% es relativamente rápido, pero luego ese 20% que falta para que dé las respuestas como nosotros queremos, el output sea como el que queremos, que podría sustituir al humano, eso es lo que nos ha tomado más tiempo. Aquí hay desde trabajo de refinación de prompts, utilizar patrones de orquestación donde hay un agente que revisa el output de otro agente. Hay muchos patrones, por ejemplo, el de la licitación, ¿no? Yo tengo una tarea que quiero que mis agentes hagan, la saco, hay 3 agentes que están haciendo esa tarea, luego el output de esa tarea se envía a otro agente que la revisa, crea una versión mejorada de la que han hecho estos 3. Es decir, hay muchos esquemas. Y aquí un punto también importante es el modelo de lenguaje que se utiliza. Nosotros al principio utilizábamos el GPT-4o, lo que pasa es que este es muy costoso. Pasamos al Omni Mini, que es mucho más barato de usar, pero no está pensado para que lleve a cabo tareas con un razonamiento profundo. Por lo tanto, tuvimos que bajar el nivel de granularidad en las tareas, es decir, todo tiene que ser microtareas. Y aquí la gestión de todo este multisistema de agentes se vuelve más complejo. Al final es orquestar estos agentes para que te generen el output que tú quieres en este sistema multiagente. Y bueno, hay también el otro caso que comentaba, es muy rápido de explicar y muy sencillo. Un comercial llega al punto de distribución, el comercial envía un mensaje de WhatsApp con lo que ha hablado con el cliente, esa información se transcribe, se mete a la base de datos vectorial y queda disponible para toda la empresa. Al final del día se genera un reporte con lo que ha hecho la empresa y el CEO de esta compañía, por ejemplo, le puede preguntar por chat, oye, ¿cuál es la última vez o cómo está el estatus con este cliente que vamos a visitar la semana que viene? Y te saca toda la información, todo interacción por chat. Muy bien, muy interesante. Bien, estamos llegando al final de la charla, pero quería terminar con una última pregunta, en este caso con una reflexión más personal. En concreto hablamos del término Ikigai, que en japonés significa la razón de ser o la razón por la cual nos levantamos todas las mañanas, es decir, nuestro propósito. En este caso, Higini, ¿cuál es tu Ikigai? Qué guay que me hayas preguntado esto y que hablemos del Ikigai real, el de Japón, no la versión occidental que le hemos dado. Mi Ikigai está muy alineado con lo que dije al principio, intentar ser coherente con las acciones que tomo y que cada momento de mi día, de mi vida, esté orientado con aquello que yo realmente quiero. Entonces, para mí es ser coherente, vivir
que todo tenga sentido lo que hago. ¿Y ya no lo tiene en este punto? Sí, sí, o sea, estoy súper satisfecho con la decisión que tomé y me ha afectado el estado de ánimo, la felicidad, todo. O sea, una maravilla. Ahora sí, con esto damos por terminada la charla. Y Ginny, muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Ha sido un verdadero placer tenerte en Optimo Talks. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Chao.